Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días nuevamente en este su espacio pensionesebien.com, espacio dedicado a tratar todos los temas de seguridad social en Colombia, específicamente el del sistema pensional colombiano. Para nosotros es un placer poder llegar a ustedes por intermedio de este medio de comunicación para brindarles toda la información referente a las novedades pensionales que surgen en nuestra legislación colombiana. Ustedes han escuchado desde el año pasado que se avecina una reforma pensional. Esta reforma pensional pues tiene varias características que el Gobierno Nacional, por intermedio del ministro Carrasquilla de Hacienda y la ministra de Trabajo, han manifestado en los medios de comunicación. Hay varias teorías con respecto a esta reforma pensional. De pronto en este espacio no vamos a hablar específicamente de la reforma pensional, vamos a tener un espacio ya específicamente para hablar de ese tema, con todas las posiciones que hay con respecto a ese tema. Nuestro tema fundamental y central es el de la ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. De eso vamos a hablar en el día de hoy, señores televidentes, para abordar este tema, para que ustedes, las personas que en algún momento estuvieron cotizando o afiliadas al Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, por alguna razón se trasladaron al régimen de ahorro individual, fondos privados, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o All Mutual, y después de un tiempo se dieron cuenta que efectivamente o no culminó sus expectativas o de pronto se sintieron engañados, asaltados en su buena fe y quieren regresar o retornar nuevamente al régimen de prima media para tener una pensión justa y proporcional a lo que usted ha trabajado, lo que usted ha estudiado y lo que usted ha aportado al sistema como tal. Lo invitamos a que se quede aquí con nosotros y con muchísimo gusto vamos a hacer este programa específicamente para que usted sepa cómo es el mecanismo o los mecanismos, porque hay 3 mecanismos para regresar al régimen de prima media de Colpensiones, donde usted podrá analizar todas estas 3 opciones que puede tener usted para regresar y tener una pensión justa, digna y proporcional. Vamos a abordar este tema de la ineficacia de nulidad de traslado desde el punto de vista jurisprudencial. El año 2019 fue un año muy importante para este tema, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia sacó alrededor de unas 6 sentencias nuevas, hablando específicamente del tema de la falta de información, hablando también de la eficacia o ineficacia de los traslados, hablando de la responsabilidad de los fondos privados al dar la información a los afiliados. Entonces vamos a abordar específicamente este tema de ineficacia de traslado y posteriormente en una nueva emisión vamos a hablar también muy ampliamente acerca de la reforma pensional. Pensionesebien.com hace parte de la mesa alternativa de reforma pensional del Senado de la República, por ende tenemos información de primera mano de cómo va a ser o cómo se espera esta reforma pensional por parte del Gobierno Nacional. Hay que tener en cuenta pues, que las manifestaciones, las marchas que han habido con respecto a este tema, también con otros muchos temas más, pero el tema ya está colocando muy sensible en la ciudadanía, porque realmente lo que piensa el Gobierno Nacional con respecto a la reforma pensional es marchitar a Colpensiones, no permitir más afiliaciones a Colpensiones y fortalecer o favorecer a los fondos privados de pensión. Ya teniendo en cuenta eso, señores televidentes, vamos a dar inicio a nuestro espacio de hoy acerca de la ineficacia de nulidad de traslado por falta de información objetiva. Los invito a que se queden con nosotros, vamos a un pequeño corte comercial, ya regresamos. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Pensionesebien.com. No es solo pensionarse, es hacerlo bien. ¿Cómo están, señores televidentes? Nuevamente retornando aquí a su espacio pensionesebien.com, hoy con el tema importantísimo para todas las personas que quieren retornar de los fondos privados de pensión a Colpensiones, la ineficacia de traslado por falta de información objetiva. Tenemos que hacer un pequeño recuento con respecto a este tema. En el año 1994, como ustedes deben acordarse, 94, 95, entraron a regir los fondos privados de pensión. Esto por mandato legal de la Ley 100, artículo 90 y subsiguientes, que le dieron la potestad a los fondos privados de pensión para que administraran los recursos pensionales de todos los trabajadores e independientes. A raíz de eso, hubo como un boom con respecto a estos fondos privados de pensión, donde ellos contrataron cientos de miles de vendedores, asesores,
para que convencieran a las personas de trasladarse del Seguro Social a fondos privados de pensión. En esa época habían alrededor de unos 14, 15 fondos de pensión. Prácticamente cada banco tenía un fondo privado de pensión. Hoy en día, después de algunas jugadas económicas, no quedan sino Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual. Hoy en día que hoy cambiaron también la razón social, hoy es Scandia nuevamente, este fondo de pensión. A muchas personas le informaron o le decían que su pensión iba a ser mayor, que usted podía pensionarse cuando quisiera, que usted podría tener el dinero, retirarlo también cuando quisiera, que la pensión iba a ser mucho más alta que Colpensiones, que usted iba a tener unos intereses y unos rendimientos altísimos, que era lo mejor que usted podría hacer para invertir en su futuro y en su vejez. Al contrario, el Instituto de Seguro Social en ese momento pues venía por una crisis, ¿sí? Ya se hablaba de una liquidación del Instituto de Seguro Social, pero malinformaron a las personas diciendo que se iba a acabar el régimen de prima media y que iban a perder su dinero. Eso es lo que nos han manifestado pues, muchos de nuestros clientes, que fue la forma en que los abordaron estos asesores. Por tal razón, el 80% de las personas se trasladaron a fondos privados de pensión. ¿Qué pasó? Pasaron más o menos 10 años, 8 años, cuando las primeras personas que se trasladaron a esos fondos privados de pensión que existían en ese momento, se dieron cuenta que cuando iban a solicitar su pensión, ¿sí? Con todos los consejos y con todas las promesas que les habían hecho, su pensión no iba a tener las expectativas que realmente ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque no les dieron explicación amplia, suficiente, con respecto a la diferencia de los dos regímenes pensionales. Un régimen de capitalización de fondos privados de pensión, del régimen de ahorro individual y un régimen de reparto del régimen de prima media administrado hoy en día por Colpensiones. Son dos sistemas totalmente distintos, los cuales depende uno, ¿sí? Que es multigeneracional, que es el de reparto, que depende de los aportes que hagan todos los afiliados, es una bolsa común, mientras que el régimen de ahorro individual depende exclusivamente del aporte que haga el afiliado en particular a su bolsa de ahorro individual. Esto atado a algunos movimientos financieros y a algunos movimientos bancarios que se hacen no solamente en Colombia, sino en el exterior, varios portafolios de inversión, lo cual es un negocio. Lo que pasó con la incursión de los fondos privados de pensión fue que convirtieron el sistema pensional en un negocio privado. Esta es la razón por la cual estas personas empezaron a dar cuenta que no cumplen las expectativas. Por ejemplo, si usted es una persona trabajadora, independiente o empleada o funcionaria pública que tiene un salario de 4 millones, 5 millones, 6, 8, 10, 15 millones de pesos, usted su fondo privado de pensión, para que usted tenga una pensión más o menos onerosa, usted debe tener ahorrados hoy en día más o menos unos 1.500 o 2.000 millones de pesos para que su pensión sea más o menos razonable y equitativa con lo que usted está ganando. ¿Qué sucede? Esas personas que se empezaron a dar cuenta que no cumplían sus expectativas, pues acudieron ante la jurisdicción correspondiente, que es la jurisdicción laboral ordinaria. Y empezaron a interponer demandas desde el año 2003, 2004, y la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia salió en el 2008. Esa sentencia es la 31989 del 2008, en la cual fue un hito porque por primera vez, después de que entraron a regir, después de 14 años que entraron los fondos privados de pensión, un juez de la República determinó que no se le había brindado una información amplia y suficiente a este afiliado y por ende lo retornaba nuevamente al régimen de prima media de Colpensiones. Esta fue la punta, ¿sí? El inicio. ¿Para qué? Para que viniera una evolución jurisprudencial con respecto a estos casos de ineficacia y nulidad de traslado por falta de información. Voy a darles un pequeño recuento, voy a tomar el atrevimiento de leerlas, las sentencias que han salido desde el 2008 hasta la fecha. Está la 31989 del 2008, está la 31314 del 2011, está la 46292 del 2014, está la 54814 del 2017, está la 68852 del 2018, y aquí viene lo importante. El año 2019, el año pasado, fue un año muy importante para los procesos de nulidad o ineficacia de traslado. Por lo siguiente, salieron estas sentencias. La 66482 del 2019,
la 663-359 del 2019, la 67-5290 del 2019, la 67-9634 de octubre del 2019 y por último la 67-5290 de noviembre del 2019. En el 2019 hubo 6 sentencias de la Corte Suprema de Justicia en las cuales estaban abordando varios temas y estaban ahondando, ¿sí?, con respecto al tema de la ineficacia y la falta de información. Hablaba también en estas sentencias de la responsabilidad profesional de los fondos de pensiones, del deber de información que tienen los afiliados con respecto a esto. También tiene la ética, ¿sí?, la ética que tienen que tener los fondos de pensiones, ya que los fondos de pensiones son entidades privadas, pero que administran prácticamente recursos públicos, recursos del sistema pensional colombiano. Entonces ellos tienen que velar no solamente los fondos de pensiones por su interés particular, sino tienen que velar por el interés general y el interés de sus afiliados. Entonces, estas sentencias, señores televidentes, han sido bien importantes con respecto a la evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que las personas que hoy en día se sienten afectadas o no se han pensionado o tienen temor de pensionarse porque sus pensiones en los fondos privados de pensión van a ser irrisorias, pueden acudir ante un juez laboral, interponer su proceso de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información por intermedio de nosotros, pensionesebien.com, entidad o empresa que somos especialistas en el sistema de seguridad social colombiano y somos pioneros en el tema de la ineficacia y hemos logrado trasladar a cientos de personas nuevamente al régimen de prima media de Colpensiones. Por ahora, señores televidentes, esta es la primera parte. Quería hacerles un recuento con respecto a qué ha sucedido del año 94 al año 2019 con respecto a la jurisprudencia de la Corte. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con algo de contenido de cómo funciona la demanda de ineficacia de traslado por falta de información. Ya regresamos. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Pensionesebien.com. No es solo pensionarse, es hacerlo bien. Buen día para todos. Mi nombre es Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana y representante legal de Seguridad Social, Asesorías Pensionales y Pensionesebien.com. El día de hoy vengo a darles una información muy importante con respecto a los procesos de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Esto para las personas que están cotizando en fondos privados de pensión, llámese Porvenir, Colfondos, Protección y All Mutual, que quieren regresar al régimen de prima media de Colpensiones. La Corte Suprema de Justicia, en el año 2019, el año pasado, inéditamente ha sacado 5 sentencias en las cuales ha establecido la falta de información por parte de los fondos privados de pensión, donde usted podrá acogerse a esas sentencias y podrá regresar al régimen de prima media. Es muy sencillo, simplemente comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o por intermedio de nuestra página web www.pensionesebien.com y con mucho gusto le brindaremos la asesoría y retornará al régimen de prima media de Colpensión. Entre a pensionesebien.com, el portal de los especialistas en pensiones, donde encontrará todo lo necesario para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, con la asesoría del doctor Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social. W Radio, más información, más noticias. Nuevamente con ustedes, señores televidentes, en este espacio pensionesebien.com. Estamos hablando acerca de la ineficacia de traslado por falta de información, cómo ha evolucionado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a estos temas, teniendo en cuenta que son miles las personas que están demandando para poder retornar al régimen de prima media de Colpensiones y tener pues una pensión justa, digna y proporcional al salario que están devengando, que han devengado durante los últimos 10 años y pues al esfuerzo y al estudio que han realizado muchos profesionales, especialistas y doctores que tienen este problema. Ya les hice un pequeño recuento, leí las sentencias que han salido por parte de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2019, como les dije, fue un año muy fructífero a nivel legal en este tema. Esto es importante, ¿por qué? Porque entre más sentencias de la Corte Suprema de Justicia salgan, se está conformando, se está desarrollando una línea jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea jurisprudencial en algún momento
¿sí? No sé, 5 años, 6 años, 3 años, no sé eso de qué dependerá, se puede generar una sentencia de unificación por parte de la Corte. Cosa que si hay una sentencia de unificación, ya prácticamente los procesos se ganarían en un 100%. Pero la importancia de estas sentencias es que cada vez se va creciendo el porcentaje de probabilidad de éxito de estos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos el gusto de informarles a todos nuestros televidentes y a todos nuestros clientes que el año pasado logramos, en todo el año tuvimos 55 audiencias en los juzgados laborales de Bogotá, de las cuales solamente perdimos 6 procesos. Solamente 6 audiencias perdidas. Eso es más o menos una efectividad del 87-88%. Esto es una excelente noticia, no solamente para las personas que les hemos ganado el proceso, sino para las personas que tienen la iniciativa de hacerlo o iniciarlo. Ustedes pueden ingresar a nuestra página www.pensionesebien.com, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, pueden comunicarse por WhatsApp, mandarnos un mensaje, ahí aparece también en pantalla. Pero lo más importante es que ingresen a nuestra página o a nuestro canal de YouTube. Nosotros ahí subimos constantemente las audiencias en las cuales hemos participado y las cuales hemos ganado. Pero realmente es una noticia importante. El balance del año anterior es muy bueno y de verdad es de gran satisfacción poder regresarle la tranquilidad no solamente a las personas, sino a las familias que veían perdida totalmente su retiro porque el fondo privado los iba a pensionar con un salario mínimo o con 1 millón de pesos y retornando nuevamente a Colpensiones, pues pueden otra vez retomar su vida normal y pueden salir a descansar tranquilamente sin ningún inconveniente. Muchas personas sé que me están viendo y no se han pensionado todavía, pues porque dicen, si me estoy ganando yo aquí 3, 4 millones de pesos o más y quiero salir de trabajar y pensionarme con un salario mínimo, pues obviamente no es opción. Entonces los invito a que se comuniquen con nosotros y con muchísimo gusto estaremos prestos, primero que todo, a analizar su caso. ¿Qué se necesita? La historia laboral consolidada, la fotocopia de la cédula, la historia laboral consolidada del fondo privado en el cual usted se encuentra afiliado, Porvenir, Protección, Colfondo, Solmutual, y le hacemos el análisis, el estudio y miramos la viabilidad del proceso. Aquí somos totalmente honestos y transparentes. Cuando se puede hacer y vemos que el proceso realmente se puede desarrollar, le decimos, sí señor, se puede hacer el proceso, tiene toda la garantía y la viabilidad de que se puede ganar. Cuando no se puede, porque la diferencia pensional es muy pequeña, o cuando usted recibe algún tipo de asesoría o información por escrito, o por ejemplo, cuando le llegó alguna comunicación personalizada y usted firmó que quería quedarse en el fondo privado de pensión, en ese caso nosotros somos también muy transparentes y le decimos la posibilidad que puede ganar el proceso como tal. Volviendo al tema entonces, señores televidentes, la Corte Suprema de Justicia ha abordado 3, 4 temas fundamentales con respecto a la ineficacia del traslado. El primero de ellos es el deber legal de la información y el buen consejo que tienen que tener los fondos privados de pensión. Esto está estipulado en el decreto 692 del 94, donde desde esa época se estipulaba que los fondos de pensiones tienen que brindar un buen consejo, ¿sí? O tienen que brindar una información clara, oportuna, eficaz y suficiente al afiliado que aspiran esté con ellos en el fondo privado de pensión. Por esta pequeña norma del decreto, este es el Estatuto Orgánico Financiero del 94, el 692, es que se desencadenó todo el proceso de ineficacia o nulidad de traslado, porque los fondos privados de pensión no acataron ni cumplieron con esa directriz, no les brindaron la información y la asesoría idónea, adecuada a las personas que querían vincular a sus fondos de pensión. El buen consejo, ¿sí?, consiste en que no solamente se resulta que le den una información básica general, sino que realmente ellos, los fondos privados de pensión, como profesionales en el área del sistema de la seguridad social, como administradores de los recursos públicos de los afiliados, deben brindarle no solamente la información básica, sino deben aconsejarlos, en este caso decirles, oiga, usted que tiene un promedio salarial de 3 o 4 o 5 millones de pesos, que no va a tener el monto de capital suficiente para pensionarse con nosotros con una pensión superior, a usted le convendría más estar en Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, o sea, régimen de prima media. Evidentemente eso nunca lo hizo un asesor
al momento de la afiliación, porque pues en ese momento ellos les pagaban era por afiliar, no por desafiliar. Entonces es lógico que tuvieran una balanza a favor de los fondos privados de pensión y no fueran objetivos con respecto a esto. Pero aquí viene lo más importante. No es tanto la información que les hayan brindado, según dice la Corte, sino la información que no les brindaron. A ustedes les dijeron todas las bondades del régimen de ahorro individual, pero no les dijeron las bondades del régimen de prima media. Entonces, en ese silencio y en esa negativa de no brindar la información adecuada, es que la Corte Suprema de Justicia ha centrado las últimas sentencias. Tenemos otro, que es el consentimiento informado. Otro tema importante en las sentencias de la Corte Suprema, el consentimiento informado consiste en que usted va a tomar una decisión basado en una información, ¿sí?, clara, veraz, oportuna, que le van a brindar las personas con las cuales usted va a hacer un negocio jurídico. En este caso, el negocio jurídico que se hace es la afiliación a un sistema general de pensiones por intermedio de un formulario de afiliación. En estos procesos de ineficacia se ve mucho que los abogados de los fondos privados de pensión dicen, nosotros le brindamos toda la información, nosotros dijimos cuáles eran las consecuencias, nosotros dijimos cuáles eran los mecanismos de pensión con nosotros, incluso está en un formulario de afiliación. Todas las personas que firmaron los formularios de afiliación se dan cuenta que en letra pequeña está estipulado que supuestamente a usted le brindaron toda la información relacionada a la afiliación con los fondos, cosa que desmiente la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, el formulario de afiliación da una evidencia del consentimiento, ¿sí?, de que usted quiere afiliarse con el fondo de pensiones, la Corte establece y dice, si bien es cierto está ese consentimiento, no es cierto que sea un consentimiento informado, que es el tema que se está abordando en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. El consentimiento informado significa que usted tendría que haberle dado una asesoría, un cálculo, un simulador, una proyección pensional, explicar las consecuencias del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, qué podría pasar en un futuro. Eso no se hizo y no se estipuló, por ende, el formulario de afiliación en los procesos de ineficacia no es válido para demostrar que a usted le brindaron la información. La Corte ha sido muy clara y muy enfática en ese tema. Y por otro lado, está las consecuencias de esta ineficacia. El proceso judicial consiste ¿en qué? En que usted presenta la demanda por intermedio de nosotros, pensionesavion.com, la presentamos ante un juzgado laboral. Posteriormente, en ese proceso se tiene que demostrar, ¿sí?, si le brindaron o no la información adecuada e idónea a la persona al momento de la afiliación o antes de que cumpliera unos requisitos específicos. Entonces, señores televidentes, vamos a hacer un pequeño corte de comercial y ya regresamos ahora con la etapa de primera y segunda instancia del proceso de ineficacia de nulidad de traslado por falta de información. Ya regresamos. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Pensionesebien.com. No es solo pensionarse, es hacerlo bien. ¿Cómo están, señores televidentes? Nuevamente aquí retornando a pensionesebien.com, hoy con el tema fundamental de ineficacia de traslado por falta de información. Hemos hablado acerca de la evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en que han cambiado o variado los fallos de la Corte con respecto a la ineficacia, a la falta de información, con respecto al consentimiento informado, con respecto al buen consejo de los fondos privados de pensión. Y ahora vamos a hablar muy brevemente acerca de la audiencia o del proceso de ineficacia. Se presenta la demanda, señores televidentes, ante un juzgado laboral. Esta demanda pues, es de conocimiento del juez, la admite si está bien presentada. Posteriormente va a citar a una audiencia. Bueno, antes de eso pues contestan la demanda, notifican a las partes y notifican a los fondos privados de pensión, a Colpensiones, la superintendencia como ente de control, para posteriormente citar una audiencia de pruebas. Esta audiencia de pruebas es totalmente importante, señores televidentes, por una razón. Porque también la Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia ha desarrollado la teoría de la carga inversa de la prueba, ¿sí? Ha invertido la prueba.
la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Uno cuando demanda, uno tiene que demostrar qué perjuicio fue el que me causó a la persona que estoy demandando. En este caso, la Corte ha establecido que en los casos de ineficacia son los fondos de pensiones, los demandados, los que tienen que interponer o hacer la carga de la prueba, demostrar bajo qué fundamentos normativos, de asesoría, de cálculo, de simuladores, qué fue lo que le informó a la persona para que esa persona, ese afiliado, decidiera quedarse en el fondo privado de pensión y no irse a Colpensiones. Y aquí hay dos momentos muy importantes. El primer momento es que esa información tendría que habérsela dado al principio, al momento de la afiliación, o previamente a la afiliación. Y posteriormente ustedes saben que hay un requerimiento legal para hacer traslados, que es que usted le faltaren menos de 10 años para poderse trasladar. En las mujeres 47 antes de los 47 y en los hombres antes de los 52. En esta etapa era de vital importancia que el fondo de pensiones, con su buena fe, hubiese contactado a la persona y le hubiera dado una asesoría, como hoy en día lo hacen, la doble asesoría. Entonces, más o menos es esa la primera instancia, en la audiencia de pruebas, donde se hace un interrogatorio de parte a nuestros clientes. Posteriormente a eso viene la audiencia de fallo. Si se gana el proceso, entonces los fondos privados de pensión van a hacer van a interponer un recurso de apelación, se va a la segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito Judicial, donde hay 7 salas, y por reparto se escoge una sala, un magistrado ponente y se dicta una sentencia o un fallo, que es revocar la sentencia en primera instancia o confirmarla. En eso consiste este proceso, dura más o menos de 2 a 3 años, señores televidentes, están a tiempo ustedes de interponerlo. Recuerden que viene una reforma pensional, la cual puede variar y quiere trancar esos traslados a Colpensiones. Por ende, los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, a nuestra página web www.pensionesebien.com, soliciten su cita, no tiene ningún costo su cita. Los lunes, los miércoles, los viernes hay un costo adicional cuando son citas prioritarias, pero con mucho gusto le invitamos a que nos coloque en conocimiento su caso para poderle brindar toda la asesoría, todo el apoyo legal, jurídico. Aquí somos un grupo de 4 abogados especializados en el área de la seguridad social y el derecho laboral y derecho administrativo. Por ende, somos las personas idóneas para poder retornarlo usted al régimen de prima medida de Colpensiones. No siendo más, señores televidentes, les agradezco mucho su atención. Si quieren más información, ingresan a nuestra página web, ya les dije, www.pensionesebien.com, a nuestro canal de YouTube, Pensiones Bien, y con mucho gusto ahí ustedes encontrarán toda la información necesaria, los teléfonos, los contactos. Soliciten su cita y con mucho gusto los esperamos acá en nuestras oficinas. Recuerden que tenemos oficina en la 7ª con 17 en el centro y en la 72 con 7ª en el sector financiero de Bogotá. Señores televidentes, muy amables por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. Hasta luego.